Buenos días, presento mi grupo de trabajo, mi compañero Rafael Gómez y yo Juan Manuel Martínez. Vamos en este video a presentar nuestro proyecto para el curso de programación en MATLAB y los inconvenientes que tuvimos al desarrollarlo. Nuestro proyecto de programación en la primera etapa, en la etapa que fue que reconociera cada departamento, realmente usamos muchas funciones de MATLAB como binarizar o asignar valores a estructuras cerradas. Entonces partimos desde una lectura de imagen, entonces que está en la línea número 4, que entonces fue aquella función imread para que leyera la imagen. Después la volvimos en la línea 5 gracias a la función RGB2Gray de una imagen normal a una imagen de blanco y negro. Después calculamos gracias a la función GrayTrash, volvimos la imagen de grises le calculamos el umbral. El umbral que le asigna automáticamente MATLAB a las imágenes, y gracias al umbral podemos finalmente convertir en la línea 7 con la función im2v8w la imagen de grises, la convertimos a una imagen binaria. Finalmente esta fue la función en la línea número 8, la función que nos ayudó realmente a optimizar el programa, que es la función bwlabel, que lo que hace es convertir toda estructura cerrada de ceros que encuentra en la imagen binaria, le asigna valores internos. Es decir, si encuentra una estructura cerrada de ceros, lo que esté por dentro de esa estructura cerrada de ceros le asigna un valor. Entonces lo que hicimos fue de la línea número 10 que al asignarle el clic gracias a la función gInput, las coordenadas las separan en dos vectores. Entonces lo que hace es buscar esas coordenadas en X y en Y en la matriz de binarios, y finalmente ya cuando en la matriz de binarios, o sea, donde están las estructuras cerradas, encuentra un número, según el número que haya encontrado en la estructura cerrada, gracias a a la función f'f, le asigna los diferentes valores. Entonces aquí por ejemplo podemos observar que dependiendo de los valores que vaya tomando la estructura cerrada de la matriz L, según los valores que vaya tomando la matriz L, como 9, valores que normalmente van hasta 35, vaya imprimiendo en el command Windows el departamento que es. Bien, para la segunda parte del proyecto lo que necesitamos es hallar la distancia mínima que hay entre dos departamentos. También queremos que el programa nos indique cuál será el recorrido y que además al finalizar nos dé la magnitud de esta distancia. Para empezar usamos una asignación por clic gInput que nos guardará las dos asignaciones en dos vectores. En esto tendremos dos casos. En el primer caso, la coordenada x del primer vector de la primera asignación puede ser mayor a la coordenada en x de la segunda asignación. Si esto sucede, se guardarán los valores de forma descendente en el valor w, en el vector w. En caso contrario, donde x1 sea menor que x2, se guardarán en el vector w los valores de forma ascendente. Terminado esto, usaremos la fórmula de la pendiente que será utilizada en la recta
en la recta que nos indicará, que se graficará en el mapa usando estos dos, en los siguientes dos pasos. Después utilizaremos un for que va desde i igual a 1 hasta len w, que nos indica la última posición del vector w, que será en la parte donde se repita esto, y nos guardará en el vector b las coordenadas que encontrará cada posición en la matriz L, que es la matriz de números binarios que ya teníamos, que es en la cual podemos identificar por espacios cerrados los departamentos por los cuales pasa esta recta. Como bien sabemos, encontraremos en este vector varios números repetidos, y con la función unique lo que haremos es reducir todos estos números a uno solo por cada departamento, y después quitaremos el 0 de este vector, ya que este nos indica las fronteras y no queremos que aparezcan en el recorrido. Después, como en el caso del proyecto, de la primera parte del proyecto, usaremos los casos para identificar en cada número el departamento, el nombre del departamento que corresponde pues a este número, y ahí tenemos cada caso. Para finalizar, usamos la fórmula, la ecuación de la magnitud de esta recta para, pues como hemos pensado, obtener la magnitud de esta, que será la distancia más corta. A continuación daremos un ejemplo de cómo funciona el proyecto. Entonces, empezamos a correr el archivo y el primer clic nos indicará el nombre del departamento del cual empezamos. Después nos pedirá los segundos dos clics para las dos asignaciones de la recta. Como vemos, esta es la recta que me va a indicar el recorrido a seguir para obtener la distancia más corta. Y acá, como bien podemos observar, obtenemos el primer clic que me muestra que el departamento donde inicio es Chocó, y gracias a las dos siguientes asignaciones obtenemos el recorrido más corto, que en este caso es Chocó, Antioquia, Santander, Boyacá, hasta nuestro destino, Bichada. Y al finalizar nos indicará cuál fue la distancia, que en este caso son 218.961184 unidades, que no conocemos exactamente. Bueno, respecto a las complicaciones que hubo en el proyecto, tuvimos en la primera etapa el inconveniente, por ejemplo, ya cuando analizamos la estructura cerrada de ceros, pues, poder comparar la estructura cerrada que encontraba con el departamento que era. Entonces era un proceso muy largo para identificar los 32 departamentos. Además del distrito. Sí, además del Distrito Federal, que era una estructura muy chiquita. Entonces la solución fue en el Command Windows imprimir los valores de la asignación y buscarlo manualmente en la matriz de binarios. Claro que fue un proceso muy largo y cansón. En la segunda etapa hubo el inconveniente que encontramos que por sí no podemos arreglar muy bien, de cuando encontraba en las dos asignaciones x iguales, por ejemplo, que la coordenada en x fuese igual a la coordenada en x de la primera asignación fuera igual a la coordenada en x de la segunda asignación. Sabemos que la pendiente daba infinito, entonces intentamos por lo que la recta daba vertical y era, entonces era sí, ahí la razón de cambio ahí entonces tocaba era o sumarle 1 o restarle, pero entonces si sumábamos 1 al denominador, ya no nos graficaba la recta. Entonces intentó con un Flur medio arreglar ese problema, pero claro que tiene sus complicaciones a veces. Y ya, eso fue todas las complicaciones que tuvimos.
El resto fueron complicaciones externas, por ejemplo, de tiempo, pero alcanzó, rindió. Entonces, muchas gracias y hasta luego.